Hola, buenos días. Hoy estamos en el perdón, cómo se practica 17. Y esta vez les traje el cómo practicar el perdón y una reflexión acerca de lo que es perdonar. Bueno, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que perdonar, cuando perdonamos, cuando practicamos este perdón no dual que nos explica el curso, tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo lo mejor que podemos a cada instante. No es una cuestión de esfuerzo ni de sentirnos culpables, porque justamente lo que tenemos que eliminar es la culpa. Entonces no puedo perdonar con culpa. Otra cosa que tenemos que recordar, que la diminuta idea loca no es el problema, sino que el problema es que nos la tomamos en serio. El problema siempre es que me juzgo a mí misma. El curso nos habla de el instante santo. El instante santo no requiere que no tengamos pensamientos que no sean puros, sino que no tengamos ninguno que queramos conservar. Es decir, vamos a tener pensamientos de juicio, de crítica, nos vamos a enredar en el mundo, pero si nos juzgamos y nos sentimos culpables, entonces quiere decir que los estamos conservando. Todavía estoy tentada por mi ego. Todavía caigo en la tentación. Esto no lo voy a poder evitar, pero no me juzgo. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Pero eso no me hace una persona pecadora o un mal estudiante del curso. Mientras creemos ser una persona, necesitamos un símbolo del amor perfecto cuando practicamos el perdón. Bueno, Ken Wapnick habla de la figura de Jesús, ¿no es cierto? Vos podés utilizar el símbolo que represente el amor perfecto en tu mente que vos más quieras. Vamos a hablar un poquito de este asunto de la ira, que está muy asociada a esto del perdón, ¿no es cierto? Porque, me enojo y obviamente es un síntoma, un indicador de que es algo que tengo que perdonar. Supón que vos siempre reprimiste tu ira, ¿sí? Reprimiste tu ira. Pero ahora, como sos un estudiante del curso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a comenzar a aflorar toda esa ira que estaba reprimida. Todo lo que estaba reprimido va a empezar a aflorar cuando comenzás a estudiar el curso, a practicar los ejercicios. Pero, ¿no es cierto? Lo que tenemos que aprender es no a que no vamos a tener ira, sino no tenerle miedo a la ira. Ese es el problema, tener miedo, asustarme porque sentí ira. No pasa nada terrible si te enojas. No hacer de ello la gran cosa. Eso nos dice siempre Ken Wapnick. De nada de lo que hagamos acá, la gran cosa. Ni de si nos enojamos, ni de si, somos buenos explicadores del curso o buenos estudiantes. De nada la gran cosa. Porque el mundo es una ilusión. Pero nosotros pensamos que somos cuerpos. Entonces, no niego mi cuerpo, no tengo que negar mi cuerpo, porque no es un problema el cuerpo. Siempre tengo que ser amable conmigo mismo. Estoy en el camino. ¿Bien?
Y ¿sabes lo que te va a acelerar en el camino? No hacer un gran problema de tu ego. ¿Sí? No vas a estar todo el tiempo, ay, fue mi ego, ay, lo que hice, ay, qué terrible, juzgué, oh, lo que dije, me enojé. No, no, no. También nos dice el curso que tenemos que tener una experiencia directa de Dios, y puede ser que a vos te haya pasado que aún no hayas tenido ninguna experiencia directa de Dios. Y eso no quiere decir nada, no quiere decir que lo estás haciendo mal. Estás tratando de hacerte más accesible a Dios, ¿sí? De esa comunicación más accesible, que ahora está muy alejada. Y no tenés que preocuparte. Si todavía tenés miedo, pero estás trabajando en dejar ir las causas del miedo. Estamos aprendiendo a practicar la bondad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Por ejemplo, te dices a vos misma, estoy atascada. ¿Y qué? No pasa nada. ¿No? ¿Te da miedo estar atascado? ¿Te juzgás por estar atascado, por no avanzar? Entonces, lo estás haciendo real. ¿Sabes qué? Aquí todos le tenemos miedo al amor. Si no, no estaríamos acá. ¿Qué te parece? Lo que te va a mostrar tu avance con el curso no es estar libre de ego, sino el no hacerlo el gran problema. Atrapar el pensamiento, me doy cuenta. ¿Bien? Y el pensamiento no es que me enojé con el otro, sino que le estoy teniendo miedo al amor que estoy sintiendo. ¿Sí? O sea, ser consciente de que si yo ataco es porque le tengo miedo al amor. Si no, no atacaría. Entonces, lo observo, me doy cuenta, tomo conciencia de que me estoy separando y por eso me siento mal. Solo me siento mal porque me estoy separando. Bien, no quiero esto, porque esto me causa dolor. Entonces, ¿qué me digo? Elijo paz. Voluntad. Quiero ver esto de otra manera. Lo importante, cuestionar nuestros pensamientos. Eso que estás proyectando allá en la pantalla del mundo. Y ya está. Eso es practicar el perdón. Cuestionar mis pensamientos. 2 lecciones para tener en cuenta siempre, a cada instante, cuando estamos practicando el perdón. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Lección 5. Lección 34. Podría haber paz en lugar de esto. El nunca estoy disgustado por la razón que creo me trae de nuevo a la mente. O sea, estoy juzgando, me estoy enojando, estoy atacando. Respiro. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Yo creo estar disgustada por X cosa, pero no es así. Esto me trae a la mente. ¿Bien? Donde el tomador de decisiones puede elegir paz en vez de conflicto.
Entonces aplicó la lección 34. Podría haber paz en lugar de esto. Y eso es todo. No tenés que hacer nada más. Ya ha ocurrido la sanación. O ha ocurrido la sanación. Independientemente de que sientas paz o no. Porque no es que perdono y como no siento paz, entonces me pongo mal porque no siento paz. Yo tendría que sentir paz. No. Ha ocurrido la sanación. Esa es la práctica. Paz no es estar tranquilito el cuerpo, todo relajado. No. Paz es amar lo que es, tal como es. Es estar internamente bien con lo que hay. Es aceptación pura de este momento. Te dejo reflexionando con todas estas cositas y bueno, ponelas en práctica. Nos vemos en el próximo video. Chao.